Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el doctor Luis Enrique Zamora, médico internista, y hoy quiero darte la bienvenida a este nuevo espacio, el cual a partir de este momento será nuestro punto de encuentro con la medicina cada vez que nos encontremos aquí. Siempre he pensado que esta ciencia es muy bonita, es maravillosa, pero mucha gente la percibe como inalcanzable, como lejana, como misteriosa y muchas veces como poco aplicable, lo cual me parece es un error gravísimo de percepción. No lo comparte. Y es por eso que Medicina para Llevar, el podcast, ha sido creado. Y hoy estrenamos nuestro primer episodio. Y te agradezco mucho que estés aquí acompañándome y escuchando. Dentro de las muchas facetas que tiene la medicina, descubrimientos, tratamientos, enfermedades, historias, un punto de partida bastante importante que a mí me parece es la percepción que la gente tiene del médico como tal. Pareciera ser que el doctor, el que da la consulta, el que opera, el que está en los hospitales con la bata cuando pasa caminando y tú estás esperando consulta o estás visitando a alguien que conoces, pareciera que siempre ha estado ahí. Y el día de hoy quise empezar este podcast, Medicina para Llevar, mostrándote un poco de la cadena de acontecimientos que le dan forma al presente de un doctor. Y para ahondar en esta historia, el día de hoy me acompaña vía telefónica el doctor Omar Melendres Ramírez, médico cirujano oftalmólogo egresado de la Universidad de Guadalajara, que cursó su especialidad en oftalmología en el Hospital de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, también llamado Dr. Luis Sánchez Bulnes. Cuenta además el doctor Omar con una maestría en oftalmología otorgada por la Universidad Católica de Salta en Buenos Aires y ejerce la oftalmología privada desde el 2001 y a nivel institucional desde el 2002 en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un gran conversador, es un gran amigo mío y quién mejor que él para apadrinar Medicina para Llevar, el podcast, y a través de su amena plática poder percibir de una manera más humana la vida de un médico desde que se formó hasta hoy que está trabajando. Sin más que agregar entonces, Omar, te cedo la palabra, no sin antes decirte que estoy sumamente contento de que estés aquí, eres un gran amigo y quién mejor que tú para dar inicio a estas emisiones periódicas que empezaremos a llevar a cabo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches y buenas noches a todos los que están escuchando esto. Es para mí un gran honor que ser tu primer invitado en este nuevo proyecto que, como muchos proyectos has hecho, han tenido éxito y me parece que es una gran oportunidad para acercar la medicina, que a veces para algunas personas es algo tan difícil, y lo acercas a la población en general, ¿no? Se me hace muy, muy buen proyecto este. Y No, pues pues, a tus órdenes. no. Muchas gracias, Omar. Qué tanto tendré que te conozco? Para que la gente más o menos se familiarice y se ubique Híjole, en tiempo y espacio. ¿Seis pues años? ¿qué tendremos? Yo creo que unos 6 o 7 años. ¿Qué será Aproximadamente. cuando salió el Galaxy S2? Sí, ya hace algo de tiempo de eso. No, yo te agradezco mucho realmente que estés aquí. Y bueno, pues vamos a empezar entonces. Y siéntete en plena confianza, puedes decirme como tú lo consideres. Eh, eh, Gracias. los que nos escuchan, estoy seguro que será una charla de grandísimo valor. Y yo empezaría preguntándote, Omar, como dicen por ahí, por el principio. ¿Por qué escogiste medicina de tantas cosas que podías haber hecho en la vida? Bueno, básicamente yo cuando elegí esta carrera, yo sí Sí. empecé por
elegir medicina porque yo quería ser oftalmólogo. Y eso, pues, por la admiración que yo le tengo a mi señor padre, Sí. que él es oftalmólogo, y yo, pues, desde chico iba a su consultorio y veía lo que hacía, cómo trabajaba, cómo la gente lo admiraba, sus pacientes, y me gustó ese ambiente, me gustó eh, lo que hacía mi papá. Entonces siempre dije, no, yo quiero hacer lo que hace mi papá, ¿no? Claro, en la vida vas viendo otras cosas y te vas interesando por otras cosas que también son, son muy interesantes, pero al final de cuentas, pues me decidí por estudiar lo mismo, ¿no? Y, Esta y, y- carrera noble sí. que me ha dado muchas satisfacciones. Ok, y por ejemplo, bueno, por lo que veo, tú te saltaste el medicina porque pensabas que ibas a hacer oftalmología directo o algo así, me suenas así. Así es. Sí, de hecho, cuando me decían, oye, ¿qué vas a estudiar? Yo estaba en la secundaria, no sé. ¿Y tú qué vas a estudiar? Yo voy a Ajá. estudiar oftalmología. Ah, entonces vas a hacer la carrera de medicina. Le decía, no, yo voy a estudiar oftalmología, no medicina. Yo, Oye, pero por ejemplo, si tú veías que tu papá era oftalmólogo y te llamaba mucho la atención de ese mundo, ¿recuerdas algo en particular que él hacía que te marcara y que tú dijeras, esto es lo que yo quiero, por esto quiero estudiar oftalmología? sí, claro, cómo no. A Eh, ver. bueno, para empezar, pues cuando yo desde que era chico iba a su consultorio y antes, bueno, mi papá estaba en un consultorio ahí cerca del centro, en la Plaza de la Liberación, donde está el Teatro de Gollado. Ahí tenía su consultorio y era un consultorio enorme. Ok. Bueno, a lo mejor yo lo veía enorme también porque estaba más chico, ¿verdad? A lo mejor. Pero era un consultorio, antes se usaba que el médico tenía un escritorio muy grande, tenía un librero con muchos libros y todo eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Su maqueta del ojo que tenía ahí siempre, que estaba hecha muy bonita, que tenía ahí pintada, era como hecha de yeso, un ojo esquemático, artístico, muy, muy bonito que estaba. Y pues esta carrera de oftalmología es una carrera que implica muchos aparatos, ¿no? Y Ok. también eso pues te llama la atención, ¿no? Que ves mucho aparato que tienes ahí, muchos instrumentos que utilizas, ¿no? Y que en Y ese todo eso entonces ni idea tenías, ¿no? De para qué era cada cosa. no, claro, no tenía, bueno, sí, sí me quedaba claro que, pues, que lo que atendía a mi papá era la vista, ¿no? Me quedaba clarísimo pues yo como muchísima gente apreciamos muchísimo la vista, ¿no? La vista es de las cosas más maravillosas y es de donde nosotros captamos la mayoría de la información, ¿no? Sí, estoy Entonces, con... eso, sí, eso me llamaba mucho la atención. Ujú. Y ya cuando yo fui creciendo más, veía cómo llegaban los pacientes con un parche en el ojo, que los acababa de operar mi papá un día antes, y yo veía cómo salían llorando de la emoción de que un día antes no veían nada y después de la cirugía ya estaban viendo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas más emotivas que me hizo decidir por esta especialidad. Y entonces yo creo que cuando hablas de esa emoción y de recuperar la vista, yo creo que principalmente haces énfasis en la cirugía de catarata, ¿o me equivoco? Sí, así es, Luis, exactamente así es. La cirugía de catarata es de las cirugías más espectaculares porque la recuperación es inmediata. O sea, un paciente que un día no ve nada, al día siguiente puede estar viendo ya muchísimo más, aunque la oftalmología tiene muchas otras ramas y muchas otras subespecialidades que son también muy interesantes y que también ayudas a recuperar la vista a los pacientes.
pero nada es tan espectacular y tan inmediato como la cirugía de catarata. Eso es lo que es muy bonito y muy satisfactorio, ¿no? A uno como médico. Y es lo que te marcó principalmente a ti entonces cuando estabas chico, ¿no? Que veías a tu papá. Sí, así es. De hecho, pues yo me dedico de toda la oftalmología, es lo que más hago, ¿no? La cirugía de catarata. Y Y, sí, es muy bonito. Ujú. ok. Y por ejemplo, ahí, ok, dices, Omar, pues voy a hacer oftalmología, te aventaste medicina que no estaba en tus, en tus planes, Sí. por ejemplo. Y Ajá. entonces, ¿te dio miedo a la hora de aplicar para el examen nacional de residencias? Porque sabemos que oftalmología son pocas plazas, por ejemplo, en relación a otras especialidades, como en mi caso, medicina interna, por ejemplo. Ujú. ¿Tú Sí, tuviste claro. mucho nervio? ¿Lo sabías? ¿No lo sabías? ¿Qué Mira, sentías? ¿Cómo lo yo viviste? cuando iba a estudiar o iba a elegir mi carrera, yo le pregunté un día a mi papá, oye papá, ¿y es muy difícil la oftalmología? Y recuerdo muchísimo, muy bien que me dijo, mira, lo difícil es hacer la carrera de medicina, así que Ujú. la Pues oftalmología no sí. te preocupes, lo difícil es la carrera de medicina. Entonces, pues yo lo hice, dije, bueno, va, me gusta. Además, no sé, la medicina se me hace una carrera muy interesante, se me hace una carrera muy diferente a todas las demás carreras, sin menospreciar a las demás carreras, obvio, Ok, pero entiendo. no sé si a ti te pasó, pero yo cuando yo apliqué para medicina y cuando ya supe que estaba admitido, pues sentí una emoción muy grande y me sentí, no sé, me sentía diferente a los demás, ¿no? O sea, cuando yo estaba estudiando medicina, que iba a una fiesta donde había personas que estaban en otras carreras y que cuando me preguntaban a mí qué estudiaba y que yo decía medicina así llena de orgullo, también la gente como que admiraba mucho eso, ¿no? ¿Cómo está estudiando medicina? Órale, qué padre, ¿no? ¿Y cómo es eso? Y obviamente te empiezan a hacer preguntas a consultas que tú apenas estás estudiando medicina, no sabes, no tienes ni idea, pero tú ya empiezas Claro. a echar el rollo y empiezas a inventar ahí lo poco que te han enseñado. Pero sí te sientes alguien especial, ¿no? La carrera de medicina es muy, bueno, para mí pues lo sentí yo algo muy especial. Sí, el eterno misterio del cuerpo humano y de los que se dedican a reparar todo eso que anda funcionando mal no deja de ser me- bastante atrayente para las personas que no están vinculadas con la medicina. Me ha pasado igual que tú a tempranas etapas de mi carrera y todavía sigue sucediendo, aunque obviamente pues ya con el tiempo lo percibes de diferente manera. Ahora, por ejemplo, ok, dices, bueno, ya te aventaste lo más difícil. ¿Cómo viviste lo que venía rumbo al ENARM? ¿Sabías que era más difícil que en relación a ingresar a otras especialidades? ¿Tu papá te dijo algo? ¿O simplemente te presentaste y ojos que no ven, corazón que no sienten y pasaste a oftal? Mira, fíjate que yo tuve la suerte y la fortuna eh, de, de hacer la carrera, de hacer mi carrera sin ninguna presión, eh, digamos, económica o ninguna presión eh, de que me tuvieran a mí presionado mis papás o algo. O sea, hice la carrera muy relajado, la verdad. Claro, estaba consciente que yo no tenía que hacer otra cosa más que estudiar medicina. Y no así Sí. como varios compañeros que yo tuve que aparte de estudiar medicina tenían que trabajar, ya tenían familia o algo. No, yo la verdad tuve esa dicha y yo me dediqué a estudiar. Me dediqué a estudiar, claro, me divertía porque pues te das tu tiempo para salir con tus amigos y todo lo que es propio de la edad, ¿no?
Entonces, cuando ya yo tenía que enfrentar el examen nacional, yo tenía un plan B. Yo creo que siempre que hagas algo, siempre que hagas cualquier cosa en tu vida, tienes que pensar en un plan B y en un plan C, ¿sí? Eso te va a ayudar muchísimo porque si no te salen las cosas como tú quieres, ya sabes que tienes una alternativa, ya sabes que tienes que si no se logra lo que tú quieres, va a pasar otra cosa que también te gustaría a ti hacer, ¿no? Entonces yo creo que Sí. eso es importante porque eso le libera mucha presión. Yo sabía, de hecho, oftalmología, pues cuando yo entré era de las más difíciles también, actualmente es de las más complicadas para entrar. Y yo sabía que era un reto muy grande y sabía que a eso iba, pero tenía yo un plan B. Si yo no salía en el examen, admitido en el examen nacional, iba a ir al extranjero a tomar un curso de algo, ¿no? Y eso también me llamaba mucho la atención. Entonces dije, bueno, por ese lado yo tenía esa liberación de presión, ¿no? Ujú. Pero pues estudié, te voy a decir que ahora que he leído tu libro que escribiste, dije, este libro lo debí haber leído cuando yo estudié, cuando yo presenté el examen y a lo mejor hubiera pasado a la primera como lo hice, pero a lo mejor en un mejor lugar, porque Ok. siendo sinceros, no, yo no fui de los primeros lugares en el examen nacional, pero ahí lo importante es salir en la lista, ¿no? Pasarlo. Pero dije, no, si yo hubiera tomado varios consejos de tu libro, la verdad sí hubiera tenido un mejor lugar, porque cuando empiezas a estudiar dices, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo administro mi tiempo? ¿Qué temas voy a tocar? ¿Qué temas no son tan importantes? O sea, te surgen miles de preguntas y pues la verdad te lo avientas empíricamente, ¿no? Si no hay nadie que te eche la mano en ese sentido. ¿Sabías lo de Pero las sí es, plazas? ¿mandé? ¿Sabías lo de las plazas? La relación escasa, más escasa a comparación de otras especialidades. ¿Tenías esa Sí, presión? sí lo sabía y sí, te digo, sí había esa presión, pero yo no me sentía tan presionado. La verdad es que es muy importante llegar eh, con la mente sin presión, porque la presión te puede bloquear muchas veces. Conoces las respuestas, conoces el tema, pero se te borra en ese momento por la presión, por el estrés. Y yo te digo que en mi generación había varias personas que eran muy brillantes, muy buenos estudiantes y que no pasaron el examen. Pero yo los veía cuando hicieron el examen, sí los veía que venían muy nerviosos, muy con una presión tremenda, ¿no? Yo creo que en eso tiene algo, yo creo que en algo influye. Y, por ejemplo, ok, pasó el examen, fuiste seleccionado. ¿Y por qué te fuiste a la Ciudad de México? Cuéntame eso. Bueno, cuando ya tenía yo decidido, porque pues yo lo tenía decidido desde que entré a la Facultad de Medicina, pero todos me decían, no, vas a ver que terminando la carrera vas a escoger otra especialidad. Todos los que entran con una especialidad en mente terminan haciendo otra cosa. Yo dije, bueno, yo no dije que no, yo dije, bueno, pues a lo mejor, ¿verdad? Voy a ver todas las especialidades, a ver cuál me gusta más. Y sí me llamaron la atención algunas, pero finalmente siempre mi preferencia fue por oftalmología, ¿no? Entonces, cuando yo ya decido, ya estoy por presentar el ENARM y tengo que decidir ya mi especialidad, que ya la tenía decidida, entonces el siguiente paso es investigar qué opciones tengo yo de dónde hacer la especialidad. ¿No te Entonces asustaba la empecé a... Ciudad de México, como ocurre con muchos de los que en su momento no la conocíamos y la sola idea de irnos a vivir allá 3, 4 años o más es algo Uh-huh. difícil de digerir de inicio? ¿No te pasó a ti igual? No, fíjate que no, porque al contrario, a mí me fascinaba la Ciudad de México.
De hecho, pues la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo y obviamente es una ciudad que tiene muchísimas cosas. Yo la había visitado previamente, pero en plan turístico, ¿no? Yo me fui a recorrer sus museos, sus calles, su historia, ¿no? Centro histórico, todo eso. Y empecé a investigar y te das cuenta que en la Ciudad de México están, a nivel medicina, están los mejores hospitales de México. O sea, todo está muy centralizado y ahí están el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto de Neurocirugía, de Neurología, eh, y muchos otros hospitales de primer nivel. Entonces, cuando yo investigué y dije, a ver, ¿cuál es el mejor hospital para estudiar oftalmología aquí en México? Pregunté a varios oftalmólogos, entre ellos a mi papá, y todos Ujú. coincidieron en que era ese hospital. El El, hospital le llaman, por el nombre que es tan largo, le llaman el hospital de la ceguera. Y dije, bueno, pues yo quiero irme al mejor hospital que pueda yo irme, ¿Y ¿no? cómo fue el trato ahí para ti, Omar? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te trataron? Porque también, pues, corren de repente muchas leyendas urbanas, aunque otras veces no son tan leyendas, sino que es real respecto del trato hacia el becario, ¿no? Hacia el residente, y Claro. sobre todo cuando es foráneo, ¿no? Digo, a mí nunca me tocó vivirlo, yo tuve la fortuna de que en Guadalajara mi residencia fue, siempre lo he dicho, la mejor que pude haber tenido en mi vida. Pero ¿cómo te trataron a ti que llegaste desde allá a esa especialidad en el Bueno, hospital de la mira, ceguera, como lo acabas de decir? el hospital de la ceguera. Mm, la verdad fue una experiencia muy, muy bonita, una experiencia muy agradable. Y yo, como ese hospital, como es el hospital de los mejores de México en cuanto a oftalmología, pues es un mosaico de estudiantes de todo el país, ¿no? Yo ahí Ok. conocí a muchos amigos de Yucatán, amigos de Monterrey, amigos de Morelia, de todas partes de la República, ¿sí? Incluso extranjeros, ¿no? Entonces, como es un hospital que tiene mucha fama nacional e internacional, pues ahí van de todos los estados. Entonces, Una ellos, afluencia total, ¿no? Diversa. sí, exactamente, es muy cosmopolita y ellos están muy acostumbrados a personas de otros estados, ¿sí? Ujú. Entonces, pues yo me sentí como en casa, la verdad. Llegué a una ciudad enorme, no vivía cerca del hospital, vivía más o menos retirado porque yo llegué a vivir ahí con una tía eh, que no estaba tan cerca del hospital, pero yo tenía mi carro y me movía súper bien ahí en la Ciudad de México, ¿no? Para mí no fue algo traumático, ¿no? Como para muchas personas, No, sino no, que fue no, algo, no, no fue un tiempo, una cuenta regresiva de años para escapar y no, regresar. no, para nada, o sea, fue una experiencia muy padre y, y también en lo personal, ¿no? Porque pues yo siempre fui hijo de familia, siempre estuve con mi familia, con mis papás, mis hermanos, No, no y el apostaba hecho tu de ir, mamá, no apostaba tu ¿vale? mamá sobre que no sobrevivirías por tener que hacerte de comer ni nada por el estilo. No, no, fíjate que no. Porque además, bueno, tampoco te voy a decir, sinceramente, no llegué yo a ser totalmente independiente allá, porque yo, como te repito, llegué a casa de una tía que me quiere muchísimo y que le estoy muy agradecido por el tiempo que me estuvo ahí, que me tuvo ahí, pero yo siempre he sido tratado de ser muy independiente, ¿sí? Entonces, pues eso me sirvió, fue una experiencia, a mí se me hizo muy, muy enriquecedora desde el punto de vista académico, desde el punto de vista y desde el punto de vista personal, ¿no? Y conocí muchas personas con las que todavía tengo contacto y que son muy buenos amigos. Y la verdad, el hospital no me defraudó, el hospital tiene un nivel académico de los mejores, todos los días teníamos clases, sesiones,
casos clínicos, el hospital te apoyaba. En aquel entonces no había para hacer una presentación, no había Al lo que hay PowerPoint, ahorita, ¿no? pues, Se llama PowerPoint, pero tenías que hacer tú las presentaciones y pasarlas a diapositivas, ¿no? llevarlas a revelar. Llevarlas a revelar. Entonces, todo ese apoyo, ellos tienen una biblioteca y una Sí. hemeroteca con todas las revistas ellos están suscritos a todas las revistas de oftalmología que hay. Y ahí tienes los artículos más actualizados, ahí mismo en el hospital. Y había pues una técnica ahí que nos hacía las diapositivas. Nosotros nada más le llevábamos en hojas a mano, si quieres. Quiero estas fotografías así. Y ella las hacía. Ella hacía todo eso eh, y nos entregaba ya nuestra cajita con nuestras diapositivas para exponer los temas que había ahí, ¿no? Y también hay un laboratorio, hay un departamento de fotografía donde todos los casos clínicos así raros y todo van a fotografía y los documentan ahí. Entonces, si tú ibas a exponer de algún tema en especial, pues enfermedad de tal, ibas ahí al laboratorio del doctor Gómez Leal, que recientemente falleció, pero un doctor mm, muy, muy capaz, un patólogo, y él tenía una colección increíble. Yo creo que la colección más grande de México de casos clínicos en fotografía lo tiene él. Entonces Ujú. tú podías ir ahí y decir, voy a dar tal tema, necesito esta fotografía de tal enfermedad, aquí está, ¿no? O sea, todas las facilidades para que tú pudieras eh, aprender y, y documentarte y todo, ¿no? O sea, Eh, no me arrepiento, la verdad. que entonces creo que estaría de más decir, pero me gustaría que quedara registrado que conociéndote tan fan de la tecnología actualmente, me consta que yo creo que eres una de las personas que más provecho le saca a su smartphone, a su celular. Ves lo que puedes hacer ahora con él y es del cielo a la tierra la diferencia, ¿no? Aquellos años. Sí, claro, no, pues no había lo que hay ahora, pero sí, incluso, incluso, pues yo me metía mucho a internet cuando no era tan común, ¿no? Ujú. Y ahí hay una anécdota que siempre me tiran burla a mí, porque cuando yo empezaba mis exposiciones, siempre me paraba al micrófono y decía, navegando en internet, vi esto. Y todos se reían porque, navegando en internet, o sea, era un término que no era tan común, ¿no? Sí. Navegando en internet. Y ahora ya todo mundo podemos decir eso, ¿no? Navegando en internet o en internet encontré esto. Y sí, en ese entonces pues estaba en pañales la tecnología. Pero Y sí, la tecnología se tiene que aplicar a todas las áreas del claro. conocimiento y a medicina sobre todo, ¿no? Y por ejemplo, en ese hospital del cual evidentemente guardas pues muy, muy buenos recuerdos, ya me dijiste que con tu papá pues te marcó mucho esa habilidad, ese don, ese poder de regresarle la vista a mucha gente. Obviamente en un hospital de esas dimensiones y con tal reconocimiento, pues el nivel de casos puede se va obligatoriamente a una complejidad muchísimo más alta que lo que puedes ver en un consultorio a mayor frecuencia. ¿Qué te marcó en el hospital? ¿Recuerdas algo que te haya marcado y que te haya reforzado todavía más la sensación de haber escogido oftalmología? ¿Recuerdas Eh, algún caso, alguna patología, alguna señal, por así decirlo, que dijeras, hice lo correcto realmente, esto es lo mío? bueno, fueron tantas los casos que vimos, porque además ese hospital es un hospital de concentración, es un hospital de asistencia pública, ¿sí? Ese hospital se rige por un patronato y recibe donaciones de varias empresas.
Ujú, y a través de eso se sostiene. Y lo bonito de ahí es que yo he visto ahí casos que no he visto después de haber estado haciendo mi especialidad, ya no los he ujú. vuelto a ver, ¿sí? O sea, ahí ves casos, porque además también es la concentración de todas las enfermedades que a lo mejor el paciente fue con un médico particular, un médico privado, en su consulta privada, y el médico dijo, no, es que esto está muy difícil, no sé qué es, y lo mandan para ese hospital, ¿sí? Sí. Entonces es una concentración de casos raros, ¿no? También. Y es muy, pues no te puedo mencionar uno en especial, ¿no? Pero sí vi muchísimas enfermedades que incluso ya no he vuelto a ver, pero que se te quedan grabadas en la mente, ¿no? ¿Y alguna Lo que, vez bueno, Ajá, dime. lo que sí me llamó mucho la atención es los pacientes que atendíamos con HIV. Ok. Eso sí, porque rotábamos en varias especialidades, en parte de tu formación, ¿no? Rotas en donde operan catarata, rotas en retina, donde operan glaucoma, donde atienden pacientes con estrabismos de los niños, pero también rotas en un servicio que se llama uveitis. Y en ese servicio es empezaban a llegar casos con HIV. Y eso te estoy hablando del año 2000, ¿no? Donde no Sí. había tanto avance en el tratamiento del HIV. Entonces veíamos muchas complicaciones que a lo mejor ahorita ya no las vemos tanto porque ya los antirretrovirales están muy evolucionados De hecho, y perdóname ya, que te interrumpa, sí, he estado sumergido un poco en estos días en la historia precisamente del tratamiento antirretroviral. Eso que mencionas, el tratamiento pues contra el VIH. Y sí, efectivamente tienes razón, si estás hablando del año 2000, pues en la sidobudina, el famoso AZT, salió apenas aprobado en 1987, 3 años antes. Y el sí, segundo antirretroviral llegó en el 2001. O sea, realmente, como bien dices, no había nada prácticamente de tratamiento, a comparación, obviamente, de lo que tenemos ahorita, en donde ya entre los compuestos individuales y las combinaciones que ya vienen en una sola presentación, suman más de 40 posibilidades de claro. tratamiento. Y eso hace que ya enfermedades que antes se presentaban ya no se presentan porque ya existen esos tratamientos, ¿no? Ujú. Entonces era muy impresionante porque siempre es impresionante, ¿no? Los pacientes con seropositivos. Eh, Claro, y, y también además ahí te enseñaban muy bien al trato que tenías que darle a esos pacientes, ¿no? Que te sí. decían, tienes que verlos desde el punto de vista también humano, no solo médico, ¿no? Tratarlos bien, no discriminarlos, eh, En ese entonces había entenderlos. mucho más de lo que hay ahora y eso que todavía hay bastante discriminación. Claro, exactamente. Entonces había esa serie de pacientes que además, es más, guardo todavía un libro de un paciente que me lo regaló, es del HIV. Me regaló ese libro ese paciente, que me dice, no, doctor, es que mira, hay mucho aquí, así, te voy a regalar este libro que yo escribí. Y él era seropositivo. Y ahí lo tengo autografiado y todo. Y es una de las cosas, ahorita que me lo mencionas, de las cosas más impresionantes que me pasaron en la especialidad. Ok, muy bien. Bueno, sí, son momentos que se van quedando postales y que van saliendo a conforme se hurga pues en el baúl de los recuerdos, como creo que lo estamos haciendo ahorita. Y para mí es inevitable preguntarte, porque el médico que yo conozco, que está en otra etapa de su vida, donde no le tiemblan las manos, como en los inicios de su carrera lo hacía seguramente, por ejemplo, es inevitable preguntarle si alguna vez lo castigaron en la especialidad.
Fíjate que tocas un tema que me trae muchos recuerdos, Bueno, eh, ojalá. y que eh, marcó mi vida. Te voy a decir por qué. Ok. Porque, bueno, te voy a contar la anécdota. Yo Por favor. estaba haciendo una guardia. Ahí había, las guardias las hacíamos cada 15 días, ¿no? Esa también es otra razón por la que escogí oftalmología. Ok. Hacíamos guardias cada 15 días, no, hacíamos muy pocas Arturo. guardias, pero la guardia estaba conformada básicamente de un residente primer año, un residente segundo año y un residente tercer año. Ujú. Entonces, la oftalmología en las guardias no es como en otras especialidades que toda la noche están en actividad, ¿no? Esto es más tranquilo. Si acaso llegan urgencias son de que se picaron el ojo, les cayó una basura o cosas así, ¿no? Es raro que llegue algo muy grave, ¿no? Bueno, el caso es que cuando llegan las consultas de urgencia, el primer contacto que tiene el paciente es con el residente primer año. El residente Sí. primer año revisa al paciente, ve qué tiene, y si el residente de primer año puede resolver el problema, lo resuelve y punto. Si el residente de primer año no lo puede resolver, llama al residente de segundo año. Si el residente de segundo año no puede resolverlo, llama al de tercer año. Entonces yo en ese entonces estaba haciendo una guardia como residente de tercer año y era un viernes. Entonces, Y eras el pues jefe de jefes, prácticamente, como tú dices. sí, prácticamente el residente de tercer año en las guardias no hace nada a menos de que llegue un caso así muy complicado, ¿no? Ujú. Entonces, no llegó ningún caso complicado, pero lo que sí llegó es que como en el hospital hay un banco, hacen trasplantes de córnea. Entonces envían córneas de un banco de ojos, banco de Sí. córneas, y las mandan al hospital. Entonces, lo que tiene que hacer el residente es recibir las córneas, ponerlas en el refrigerador y al día siguiente bajarlas al servicio para que las tengan ahí y para hacer los trasplantes de córnea. ¿Y de cuántas El caso córneas es que estamos hablando? estamos hablando de 5 córneas, cinco Ok. córneas que llegaron ese día. Y ese día, el que recibió las córneas fue el de primer año y las metió al refrigerador. Y sí, me avisó que habían llegado, pero yo dije, bueno, está bien. Al día siguiente, el que tenía que eh, recogerlas, llevar las córneas allí, es el residente de primer año. Pero resulta que salió de vacaciones. Y el residente de segundo año, eh, pues no se acordó tampoco y no las bajó. Y yo tampoco me acordé. Entonces, después de una semana, nos enteramos que ahí estaban las córneas. Y entonces dijeron, y ya no estaban en uso. Ya, porque tenían que haberse puesto esas córneas. Y entonces esas córneas, pues se perdieron. Y entonces la responsabilidad, como yo era el residente de tercer año, cayó en mí. O sea, yo fui el Ujú. responsable de eso porque era el residente de tercer año. Entonces, pues ya fue una llamada de atención. Tuve que pagar esas córneas, porque pues esas córneas no son gratis, se tienen que pagar. Tuve que pagar Ujú. las córneas y recibí un castigo de una suspensión de 15 días. Entonces, pues fue algo muy traumático en ese entonces. Pero dije, bueno, en ese entonces yo estaba saliendo con una chica que ahora es mi esposa y te Ok. digo que esa anécdota marcó mi vida porque pues yo no tenía mucho tiempo para salir con ella, ¿no? Apenas nos estábamos conociendo, no tenía mucho tiempo. Y esos Ujú. 15 días que estuve suspendido, pues
me la pasé todo el día saliendo con ella y la empecé a conocer más. Todavía no era mi novia y en esos 15 días me sirvieron para yo conocerla más Ella y es a difícil. partir de ahí nos hicimos novios, ¿no? Entonces, las cosas malas a veces Suceden por este, algo, ¿no? sí pasan por algo. Y pues sí, esa fue una anécdota que marcó mi vida personal y pues suena mal decirlo, pero qué bueno que se me olvidaron las córneas ahí, ¿no? Sí, dicho en el mejor sentido posible, obviamente, ¿no? Porque Claro. todos nos hemos equivocado alguna vez en nuestro proceso de formación. Se me hace raro que no te hayan dejado más bien 15 días recluido en el hospital en lugar de haberte suspendido. ¿Así se usaba? Claro, claro, eso habría sido más justo, ¿no? O Pues sí, guardias, eso ¿no? digo, Que me pero dejaron de guardia. sí, no entiendo qué sucedió. Así es, pues esas decisiones que no entiendes, pero bueno. Por ejemplo, antes de dejar esa etapa, porque obviamente pues ya me mencionaste pues un poco sobre tu vida en el hospital. Yéndonos un poco más, a mí siempre me decía uno de mis maestros que me fuera a hacer la especialidad, que saliera del estado. Yo soy de Sinaloa, tú ya lo sabes, Ujú. y fue uno de los consejos que tomé para venir aquí a Guadalajara, precisamente a hacer medicina interna. Y obviamente en el proceso de estudio, pues uno conoce, sale en su tiempo libre y se empapa pues de lo que una ciudad más grande que de donde provienes tiene para ofrecerte. ¿Qué recuerdas, si lo pudieras decir así puntualmente, que te enamoró de la Ciudad de México como estudiante? Bueno, bueno, yo soy de la idea de Te vale que, llorar, ¿eh? Si quieres, no hay problema. yo soy de la idea de que todos estudiante, o toda persona, ¿no? Pero sobre todo estudiante, tienes que salir a conocer diferentes cosas, tanto académicamente como culturalmente, como personalmente, ¿no? Entonces Ujú, siempre tienes que viajar, ir a otros lugares, ver cómo viven allá, cómo hacen las cosas allá, eh, a otros lugares dentro de tu mismo país, como en el extranjero, ¿no? Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, en la carrera de medicina de hacer una rotación en Alemania. Y eso, la verdad es que me abrió muchísimo el panorama de cómo hacen medicina en otros países, ¿no? sí. Entonces, lo que me gustó mucho de la Ciudad de México es que es una ciudad que es muy cosmopolita, ¿no? Difícilmente encuentras personas que han estado ahí toda la vida. La mayoría de las personas que están en la Ciudad de México son personas que llegaron ahí, ya sea de una o dos o tres generaciones anteriores, ¿no? Ujú, Entonces, la gente sigue llegando porque, pues, es una ciudad que ha tenido todo el apoyo presupuestal del gobierno. El gobierno ha sido muy centralista en ese sentido, ¿no? ujú, Todo ha sido alrededor de la Ciudad de México, por eso se ha poblado tanto y por eso ha tenido tanto auge, ¿no? Y tanto, porque por eso es tan atractiva para negocios, en este caso de la salud, para hospitales y todo eso, la mejor medicina está ahí, o, o lo estuvo por mucho tiempo. Y eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención eso que había muchos hospitales de primer nivel, eh, que tenían tecnología de punta y todo eso, y que tú tenías la oportunidad de estudiar ahí, ¿no? Y eso Y, me y llamó por, mucho la atención. pero, por ejemplo, hablando de las distracciones,
de los fines de semana, de las zonas a visitar. Dime alguna o algunas de ellas que recuerdes que de las cuales te enamoraste, así que dijeras tú, wow, qué buena decisión tomé de estar aquí en esta ciudad. Bueno, lo que pasa es que nosotros teníamos un ambiente muy agradable, muy sano entre todos mis compañeros y los compañeros no nada más de mi generación, sino de generaciones arriba y abajo. O sea, no es como otros hospitales en los que a mí me contaban, a mí no me tocó personalmente, pero en donde el R3 trata mal al R2 o al R1 o lo trae así de mandadero y eso. Acá no se daba eso, ¿no? Acá estábamos todos como en el mismo nivel, ¿sí? Todos éramos compañeros, realmente éramos de la misma edad porque pues nos llevábamos 2, 3, 4 años a lo mucho, ¿no? Ujú. Entonces, había mucha actividad social ahí en el hospital, ¿no? Había muchos, no, que ahora vamos a ir a tal lado, ahora a tal lado. Y la Ciudad de México, pues es una ciudad donde hay muchas cosas para entretenerte, ¿sí? Y había muchas salidas y hacíamos mucha vida social, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Incluso una pues de las actividades sociales más divertidas, la verdad, fue cuando fuimos a las trajineras de Xochimilco. Eso fue, este, realmente algo muy único. Y pues, no sé si te ha tocado la oportunidad de ir a Xochimilco. Todavía no he tenido la oportunidad. De hecho, te lo diré aquí y creo que ya te lo he comentado antes porque obviamente esta no es la primera vez que hablamos, Ujú. aunque sí de esta manera, pero yo la Ciudad de México todavía no la conozco turísticamente. Y Te lo entre yo, recomiendo. sí, es lo que me ha dicho todo el mundo, pero ya sabes, no se me ha dado, pero sí es una asignatura pendiente que tengo. Sí. Pues eso de Xochimilco es muy interesante porque vas en una trajinera que es una balsa con techo. Sí. A un lado pasa un mariachi en otra trajinera y lo pegas a tu trajinera y lo contratas y te toca ahí. Luego pasan otras haciendo gorditas y te venden. No, es una cosa muy folclórica, muy mexicana Ujú. y es una de las experiencias agradables, ¿no? También, pues tenía compañeros que tenían sus casas en Cuernavaca o en Acapulco y pues también llegué a visitarlas, ¿no? Y también eso es algo que tengo muy buenos recuerdos de esa etapa de mi vida. Por ejemplo, cuando se acercó ya, porque todo el mundo de nosotros empezamos a pensar mentalmente, deja uno ya la etapa del estudiante y empiezas a preocuparte por dónde vas a trabajar, que cómo va a ser tu cuestión laboral. Tu papá estaba aquí como oftalmólogo, me imagino que tu plan era regresar aquí a Guadalajara, o te pasó por algún momento la idea de quedarte en la Ciudad de México, sobre todo por esa dama que ya estaba en tu vida. Bueno, eh, lo que tiene también la Ciudad de México es que no sé si actualmente, pero yo creo que sí, hay mucho trabajo. ¿Sí? Allá había mucho trabajo y nosotros teníamos la oportunidad de trabajar ya desde el segundo año de especialidad. Ya nos daban chance pues de nuestras horas después del hospital poder trabajar en algún lado. Y Ujú. yo trabajé en varios lugares. Y sí tenía yo trabajo allá. Yo terminé mi especialidad y iba a algunos hospitales donde tenía bastante trabajo. Y me iba bien. Y en ese entonces, cuando yo me casé un mes antes de de terminar mi especialidad. Y mi Ok. esposa es de aquí, de Guadalajara. Mi esposa es de Guadalajara, pero estaba por alguna razón allá en México y allá la conocí. Pero ella es de aquí de Guadalajara
Yo soy de aquí de Guadalajara, pero yo no estaba casado con la idea no, sí, tengo que regresar a Guadalajara. O sea, yo, donde yo me sintiera mejor, donde yo tuviera trabajo, iba a estar bien. Y en ese entonces sí estaba muy bien en la Ciudad de México, me estaba yendo muy bien, nos estaba yendo muy bien. Pero, pues mi papá siempre me hablaba, ¿no? No, ya regrésate, mira, ven aquí, yo ya me quiero retirar. Fíjate, me decía que ya se quería retirar y hasta la fecha, al día de hoy, no se ha retirado, sigue Sí, trabajando, ya, ya lo conozco, es imparable ese hombre. es imparable, no, no, bueno, es otro tema, eso de mi papá. Pero bueno, el caso es que yo dije, bueno, la Ciudad de México es muy bonita para estudiar, para estar aquí de soltero, pero ya, para vivir con hijos y con responsabilidad ya de las escuelas y todo eso, ya no me gustó tanto, porque sí es una ciudad muy conflictiva, es una ciudad muy grande y a veces mis trabajos no estaban tan cerca, o sea, a veces iba a un lugar y a otro que está muy retirado, ¿no? Entonces dije, no, yo no quiero eh, hacer mi vida aquí, porque es una ciudad muy grande, no, no Y me me gusta imagino ese. que tu esposa estuvo de acuerdo contigo. Pues sí y no. Sí, al principio, pero ella como también veía que tenía mucho trabajo, dice, ¿por qué nos vamos si aquí hay mucho trabajo? Allá vamos a llegar de cero, pues ni modo. Y sí, Algo de razón finalmente, tenía. pues sí, sí, exactamente. Y sí, 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 pues al final, pues estuvimos de acuerdo y, y nos regresamos aquí a la casa, ¿no? Aquí a Guadalajara y estuve un tiempo trabajando ahí con mi papá en su consulta privada hasta que ya entré a trabajar al Seguro Social. Y así fue, Luis, ¿cómo ves? Pues es interesante. Hay detalles, obviamente, que off the record me has contado. Por ejemplo, recuerdo que una vez me dijiste que te fuiste a Cancún alguna vez a trabajar también como parte de tu búsqueda de tu sitio laboral. ¿Fue así? Sí, estuve en Mérida, Mérida, Yucatán. Ujú. Eh, Eso fue porque cuando entras tú, no sé si los demás conozcan esta fase del Seguro Social, pero cuando entras a laborar al Seguro Social, pues entras como eventual, ¿sí? El 08 famoso. Entonces, el 08 famoso. Y cuando entras como eventual, es, ¿sabes qué? Esta quincena no hay trabajo, no tienes trabajo. Ah, la siguiente quincena sí tienes, pero tienes que irte a tal pueblo o a tal ciudad 15 días o un mes, porque el doctor que está ahí salió de vacaciones un mes, entonces tienes que irte un mes allá. Y entonces al principio estuve eh, me mandaban a un lado, a otro, a varios poblados de aquí de Jalisco, y finalmente ya me dieron ya como, siendo eventual, pero ya no salía de un hospital que está aquí en Guadalajara, el hospital, la Clínica 45, ahí estuve eh, ya como que no me movían de esa clínica, aunque seguía siendo eventual, ¿no? A veces no Interino, tenía de contrato, a interinato. veces, exactamente, a veces estaba en la tarde, a veces en la mañana y así, ¿no? Ah, El entonces caso es que, era tu unidad de adscripción, la 45. exactamente, era mi unidad de adscripción. Entonces, ya estaban a punto de darme ya la base, pero me iba a tocar la base en un poblado que no está muy cerca de aquí, que se llama Ocotlán. Ahí me iban a dar la base. Entonces, Sí, a mí me dijeron, perdóname, Omar. Un segundito nada más para los que nos escuchen, las dos o tres personas que nos vayan a escuchar, ya sabes, ¿no? Ocotlán es un pueblo, es una comunidad que está aproximadamente a 1 hora y media promedio de la ciudad de Guadalajara. Adelante, Omar. así es, ok.
Entonces ahí me iba a llegar mi base. Me dijeron, no, ya tú eres el siguiente para darte la base y te la vamos a dar ahí. Pero tienes que estar ahí 2 años para poder tú cambiarte. Entonces ahí fue cuando dije yo, chin, voy a estar ahí 2 años. Entonces resulta que hubo un Congreso Nacional de Oftalmología en Veracruz, al cual mi esposa y yo asistimos a ese congreso. Ella me acompañó. Y ahí me reencontré con varios compañeros de mi especialidad, porque en los congresos es donde ves a todos los amigos. Y ahí un amigo que es de Mérida, Yucatán, que era muy buen amigo mío, me presentó al que era el jefe de oftalmología del hospital que está en Yucatán. Y entonces, platicando de toda esta situación, me dice, oye, ¿y por qué no te vas a Mérida? En Mérida no hay ningún eventual y se van a jubilar 2 personas, 2 doctores. Entonces, o sea que en un mes se jubilan y ellos se van a jubilar. Y si tú estás allá, te van a llegar a ti directamente la base allá. Entonces, mi esposo y yo ya habíamos ido a Yucatán en una ocasión con este amigo que te comento que era muy amigo mío en la especialidad. Él nos invitó en una ocasión a Yucatán y tuvimos la oportunidad de ir y estuvimos ahí como turistas, pero nos encantó esa ciudad es muy bonita, la ciudad de Mérida, Yucatán. Entonces, cuando me hizo este ofrecimiento, mi esposa dijo, sí, hay que irnos a Yucatán. Y yo, ¿cómo crees? Está muy lejos. No, pero está muy bonito, está muy padre, me gusta. No sé, se entusiasmó. Yo al principio no estaba convencido, pero después ya lo vi como una opción. Mi amigo que estaba allá también me dijo, oye, vente para acá, estaría bueno que estuvieras acá y que no sé qué. Bueno, el caso es que dije, bueno, de estar 2 años en esta ciudad que me iban a mandar, a estar 2 años en una ciudad ya más grande, porque pues, Mérida, Yucatán es una ciudad eh, en forma, pues, Sí. eh, dije, bueno, va. Y entonces pedí mi cambio, me fui a Mérida, Yucatán, y efectivamente así pasó. En cuanto llegué yo allá, me dieron la base. Pasó un mes y me dieron la base. Y ya empecé a trabajar allá, empezamos a trabajar allá. Ya llevábamos nosotros, nuestras hijas nacieron aquí en Guadalajara, pero ya estaban chiquitas y me fui con toda mi familia. Fueron 3 años que estuve allá, 3 años con muy bonitas experiencias, aunque también tuve una experiencia un poco desagradable porque empecé a tener una úlcera sangrante y fui a dar al hospital y estuve así Creo que eso no lo como a sabía. punto de, sí, eso no te lo había contado, pero estuve a punto de morirme allá. Este, pero finalmente todo salió bien, ¿no? Me hicieron una endoscopía y pudieron esclerosar el vaso que estaba sangrando ahí en la úlcera y no pasó a mayores, pero sí fue un susto, un sustazo que nos dimos todos, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, hicimos buenos amigos allá. Es una ciudad muy tranquila, muy bonita, pero realmente no era, o sea, lo que yo esperaba, ¿no? En el aspecto profesional, ¿no? Eh, Y que es muy complicado para el oftalmólogo arrancar, pues, pues en la- general, para el médico que no es de allá, si llega uno allá y no es de allá, la gente es como muy regionalista, ¿no? sí, pero sabes, me refiero sobre todo a que, por ejemplo, yo como internista, con un baumanómetro, un estetoscopio, un oxímetro y mi recetario, de alguna manera me las ingenio para empezar, pero tú necesitas aparatos, ¿no? Que no son cualquier Sí, cosa en cuanto a inversión para ofrecer tu consulta como oftalmólogo. sí, exactamente. Sí, necesitas una inversión inicial pues bastante pesada como para ya montar un consultorio bien en forma, ¿no? Aunque yo tenía ya mi consultorio con lo básico.
Afortunadamente yo tenía el aparato, lo que para ti es el estetoscopio, para mí es la lámpara de hendidura, que es mi Así es. aparato con el que puedo ver, o sea, sin ese aparato no puedo dar consulta, punto, ¿no? Afortunadamente mi papá me había dado ¿Cuánto cuesta una lámpara de hendidura? no, pues es muy variable, pero más o menos que serán 200,000 pesos, Wow. más o menos, hay de muchos, ¿no? Ahorita ya hay eh, lámparas de hendiduras que te sacan fotografías, te digitalizan y todo, ¿no? Pero a una lámpara así básica, tenía yo la suerte que mi papá me había dado una. Entonces yo ya contaba con ese equipo, ¿no? Bueno, Y sí. bueno, pues ahí pude montar mi consultorio, pero también pasó otra situación que yo allá, a pesar de que yo tenía ya mi base era como le llaman allá bases de cubrevacaciones. Entonces, aunque ya era base, seguía yo teniendo horarios muy diversos, ¿no? A veces estaba yo cubriendo el turno en la tarde, a veces estaba cubriendo el turno en la mañana, a veces estaba cubriendo el turno de fin de semana, y pues eso realmente no te permite tener una consulta particular, consulta privada estable, ¿no? Así es. Porque no puedes estarles cambiando la cita a los pacientes, imagínate. Si ya tienes agendada toda una semana de citas en la tarde y resulta que te van a mandar a que cubras en el hospital en la tarde, pues tienes que cambiar todas las consultas y eso no funciona. Entonces eso fue uno de los inconvenientes. Y pues eso, aunado a que también pues mi esposa ya también extrañaba la familia, pues nos orilló a tomar la decisión pues de regresarnos a Guadalajara. Entonces pedí mi cambio, ¿no? Pedí mi cambio y a los 2 meses ya tenía yo mi cambio. Ya me hablaron, doctor, ya está su cambio, ya se regresa usted a Guadalajara y le va a tocar en la clínica 26. Ah, caray, ¿cuál es esa? Investigué y la clínica 26 está en una ciudad que está pues a 40 minutos de Guadalajara, que se llama Tala, Jalisco. Yo jamás había ido para allá, no conocía ese rumbo, pero dije, bueno, ya es un paso, ¿no? Y de ahí ya voy a pedir mi cambio a la ciudad de Guadalajara. Entonces, pues ya regresamos de Mérida, me regresé, llegué a ese hospital y me di cuenta que realmente de Guadalajara al hospital era una carretera bastante decente, de 2 carriles, la acaban de hacer, estaba nueva. Bueno, la acaban de ampliar más bien, porque antes me decían que era muy peligrosa carretera cuando era de un solo carril, pero ahora ya la hicieron amplia Sí. y cuando yo llegué la estaban terminando de hacer, de ampliar. Y me di cuenta que era muy sencillo viajar de Guadalajara ahí a Tala. Y otra cosa que me di cuenta es que ahí en Tala, se llama la ciudad, eh, no había más que una oftalmóloga. Y siempre estaba llena de gente, siempre estaba llena de pacientes. Los pacientes que llegaban conmigo al hospital, al seguro, me decían, no, doctor, es que yo quería ir con la doctora, pero no tiene citas más que para dentro de un mes. Dije, ah, caray. Entonces, si un médico tiene tanta demanda, es que hace falta otro médico aquí, otro oftalmólogo. Ujú. Y ya empecé a sondear. Y sí, efectivamente dije, aquí voy a poner mi consultorio. Y puse mi consultorio y decidí ya no moverme de ahí. Y pues ya, ahí ya cumplí ya 10 años de estar ahí en Tala. Y afortunadamente, pues la gente Ha respondido eh, bien. ha respondido bien y me he hecho ya de varios pacientes eh, que han sido fieles conmigo y ahí sigo trabajando. Claro, eh, mi práctica privada la divido entre ahí mi consultorio, que es prácticamente el 90% de mi práctica privada, Ujú. y el otro 10% en el consultorio de mi papá, que siempre tengo pacientes en Guadalajara y los cito ahí con mi papá.
y entonces al consultorio de mi papá yo voy 2, 3 veces por semana, y me sirve más que nada como para estar en contacto con mi papá, ¿sí? Eso me gusta mucho, porque yo admiro mucho a mi papá, como médico, como persona, y pues tengo el pretexto, ¿no? Que somos colegas, y a veces yo le ayudo con algún paciente que tiene él, y a veces él me ayuda con los míos, ¿no? Claro. Entonces esa es la dinámica que hasta el día de hoy es lo que hago, ¿no? Sí, y podemos ver cómo a lo largo de esta poco más de una hora que llevamos charlando, pues cómo tienes toda una serie de sucesos, de acontecimientos que le han dado forma a la historia que en este momento haces me haces el gran favor de compartir y cómo muchos estamos también en tu lugar, con cómo se van formando y uniendo los eslabones de la cadena de cosas que tienen que suceder para explicar nuestra presencia en un punto de este presente en el que estamos coincidiendo. Fíjate, eh, realmente no es porque seas mi amigo, tú sabes que yo te considero un médico de lo mejor que yo he conocido, eres un gran oftalmólogo y, Gracias. y yo te agradezco mucho que nos hayas compartido un poco de lo que ha sido tu vida laboral con ciertos tintes romanticones, heroicos ahí del lado de tu señora esposa, que aunque no salió a la plática, recuerdo que te la encontraste por ahí en un avión ya para venir. Así es. Y una vez cerrado este asunto de la medicina y de cómo se le dio forma a tu vida laboral, para cerrar esta charla ha llegado el momento de salirnos un poquito del guión y te voy a poner a pensar. ¿Estás listo? A ver, échale. Si no fueras oftalmólogo, ¿qué otra especialidad de medicina hubieras escogido? ¿Qué otra especialidad? Híjole, esa Dime pregunta qué vas a es, pensar. sí, me pone a pensar mucho, pero creo que definitivamente hubiera optado por una especialidad quirúrgica, Ok. porque la cirugía es algo que me gusta mucho y tendría que ser una especialidad quirúrgica. Y lo que sí te puedo responder es algo que, eh, que no me hubiera gustado, es ser pediatra, porque Se los niños tenía que decir y se dijo. me gustan tanto que no me gusta verlos sufrir. Sí, es bueno eso, sí. Sí, Bueno, tu como punto. viéndolos como pacientes, como oftalmólogo, ver niños es otra cosa, ¿no? Ujú. Aunque sí, a veces es un poquito complicado la exploración y todo, pero hay formas de hacerlo, y ver niños en mi consulta particular no me molesta eso, pero sí atender niños como pediatra, eso sí, yo creo que no hubiera sido bueno para eso, ¿sí? Y Ver sí, niños, porque y del otro, quirúrgico, pero no podrías definirme cuál. el otro quirúrgico no podría definir qué, pero yo creo que algo que también, porque también hay que pensar que aunque uno le apasione mucho la medicina y le guste mucho todo eso, pues también tiene que pensar en su vida particular, vida privada, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que tendría que ser una especialidad en donde no fuera tan absorbente Fuera más en mi selectivo vida. que de urgencia. Sí, tal vez sin salir de la cabeza, pues tal vez otorrino podría ser una Cirugía opción, ¿no? plástica. Cirugía plástica, mmm, creo que el otorrino hace mucha cirugía plástica, entonces podría ser
cirugía plástica, pero de otorrino. Podría ser una. De hecho, incluso antes que existiera la oftalmología, el otorrino era oftalmólogo también. O sea, era otorrino y oftalmólogo. Entonces yo creo que va relacionado Muy bien. con eso. ¿Qué te dejó la medicina, Omar? ¿Qué te ha dejado la medicina? No, pues la medicina me ha dejado muchas satisfacciones, amigos, experiencias de vida, pues todo. Realmente me ha dejado todo la medicina. Es algo que pues he disfrutado mucho, la verdad, y lo he sufrido mucho también, ¿sí? Porque también hay partes de la medicina que no me gustan y que pues tienes que pasar por eso, ¿no? Pero es una carrera en donde se combinan muchas cosas, se combina la ciencia, se combina el arte, se combina el humanismo, ¿sí? La historia que tanto te gusta. La historia que también pues es algo que me gusta, y pues sí, todo eso me ha dejado todo. Entonces la siguiente pregunta es inevitable. No sé qué me vayas a responder, la verdad, y fue una de las preguntas que más incertidumbre me dejó al momento de escribir. ¿Qué te ha quitado la medicina? ¿Qué te quitó la medicina? Bueno, sí me quitó muchas horas de esparcimiento. Cuando estaba, me acuerdo que todos mis amigos, vamos a tal lado. No, yo no puedo porque tengo que estudiar. O sea, tal vez me perdí de varias cosas sociales, sobre todo por estar estudiando. Y pues creo que fuera de eso, la medicina no me ha quitado nada. ¿Volverías a ser médico? ¿Volvería a ser médico? Pues yo creo que en las condiciones en las que yo estudié medicina, tal vez sí, como te comentaba, para estudiar medicina yo creo que hay que ser soltero, no tener compromisos, enfocarte en la carrera. Yo creo que ningún apuro económico. En esa situación yo creo que sí podría volver a estudiar la medicina, ¿no? Entiendo tu punto y creo que es una gran respuesta. No esperaba menos, ¿eh? Y por último, Omar, bueno, hay dos cosas antes de cerrar esta conversación. Discúlpame que siga extendiendo, pero la verdad ha sido una charla bastante buena, excelente, diría yo, para empezar todo esto del podcast. El Examen Nacional de Residencias Médicas, de aspirantes a residencias médicas, pues, el ENARM, se avecina en septiembre. Me atrevo a decir que este podcast lo van a escuchar varias personas, algunos de ellos quizás los que tienen oftalmología como su objetivo a la hora de presentar en este septiembre del 2019 el examen. ¿Qué mensaje le darías tú a ese médico que hoy estudia buscando el sueño de ser oftalmólogo? Y en general lo extendería a los que buscan ser especialistas. Bueno, yo les diría que no desistan, que luchen por el sueño, porque realmente las cosas que uno quiere hay que luchar por ellas, y que tengan un plan B. También yo les diría eso, porque es muy desagradable la frustración cuando una persona no puede lograr acceder a algo que quiere, ¿no? Entonces tienen que tener un plan B,
Si no es eso, aunque por más que lo desees, por más que quieras eso, si no puedes tener eso, tienes que tener un plan B, algo que también te llene, ¿no? Entonces no aferrarse a una sola cosa, pero sí echarle todas las ganas y hacer todo lo posible porque se dé eso. Yo en mi vida he tenido muchas situaciones en las que yo deseo algo mucho y no lo consigo. Y sin embargo, después de muchos años, me doy cuenta que qué bueno que no lo conseguí, porque a cambio de no haber conseguido eso, conseguí otra cosa. Y esa otra cosa me ha llevado a lo que tengo ahora. Entonces, hay que luchar por lo que uno quiere, pero no hay que aferrarse, ¿sí? Hay que echarle todas las ganas, hacer todo lo posible, pero siempre tener un plan B para no sufrir una decepción, una frustración. De todo lo que operas, de todo lo que ves que sea relativamente frecuente o muy frecuente, ¿qué es lo que supone un gran desafío para el doctor Omar Melendres Ramírez? Bueno, pues lo que yo más opero y lo que más me gusta operar y lo que es más frecuente, incluso para todos los oftalmólogos, incluso los oftalmólogos que hacen otra especialidad, que operan otro tipo de cosas, pues también se tienen que enfrentar con esto, es la catarata, ¿sí? La catarata pues es una patología muy, muy frecuente, súper frecuente, que se puede llegar a dar en cualquier edad, pero es mucho más frecuente en las personas ya mayores. Entonces eso no deja de ser un desafío, porque no todas las cataratas son iguales. Hay cataratas más difíciles, cataratas más fáciles, y siempre es un desafío operar una catarata, ¿no? De acuerdo, muy bien. Y ya por último, mi gran amigo humano, como decimos por ahí, te voy a decir algunas palabras y quiero que me respondas lo más brevemente que puedas. Igual si te tienes que extender no hay ningún problema. Lo que más rápido venga a tu mente al escuchar cada una de ellas. ¿Estás listo? A ver, listo. Ojo. Mi profesión. Glaucoma. Glaucoma. Incurable. ¿Dirías triste también? ¿O no tanto? Pues incurable, pero es controlable. ¿Sí? Triste en casos avanzados, ¿no? De acuerdo. Catarata. Catarata. Curable. Sí. Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues, ¿qué diría yo ahí? Mi segunda casa. Excelente. Muy bien, Omar. Quisiera, antes de cerrar esta emisión, si gustas dejar algún número donde podamos contactarte en caso de que requiramos un gran oftalmólogo, algún número de tu consultorio, te encontramos en redes, aunque en redes es muy difícil porque no te he hecho entrar a Twitter, por ejemplo, pero no sé si tengas algún número de contacto. Yo realmente mis redes sociales las manejo para mis cosas personales, no tanto para mi profesión, pero yo creo que con mi puro número de celular es suficiente. Ahí me pueden contactar a través de WhatsApp
o llamada telefónica o mensaje, ¿no? Y mi teléfono es 33 31 84 29 84. Es mi celular. Y pues en lo que yo pueda servirles, estoy a sus órdenes. Aquí en Guadalajara, principalmente, hablando de zona metropolitana. Aquí en Guadalajara o en mi consultorio de Tala, ¿no? De Tala, Jalisco. De acuerdo. Omar, ha sido realmente un placer para mí, porque más que médico y como invitado, más que como invitado para este podcast, eres un gran amigo mío, de las mejores personas que la medicina ha puesto en mi camino, y te agradezco mucho que nos hayas dado a mí y a los que escucharemos esta grabación, porque ten por seguro que yo la voy a volver a escuchar. Yo te doy las gracias, amigo mío. No, muchas gracias a ti, y un orgullo que me hayas escogido como tu primer podcast. No. Y ya sabes que te aprecio mucho como médico, como persona, como papá, como esposo. Es una gran persona. No, muchas gracias, Omar. Y ten por seguro que si estás de acuerdo, no será esta ni por mucho la única vez que estaremos aquí. Bueno, ok. Pues estoy a tus órdenes y esperemos que no sea la última. Ok. Gracias, Omar. Un abrazo. De nada, buenas noches, un abrazo, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Y bueno, así es como llegamos al final de esta charla, en donde pudimos ver a través de las palabras del doctor Omar Melendres un lado bastante humano de lo que es el médico a lo largo de diferentes etapas de su trayectoria, con sus dudas, con sus tribulaciones, con todo lo que invade emocionalmente a una persona que busca una meta. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, y que este tiempo que has dedicado para estar con nosotros te haya acercado un poco más a la medicina. Si así ha sido, misión cumplida. Yo soy el doctor Luis Enrique Zamora, el doctor humano. Te invito a que me sigas en YouTube, donde me encuentras precisamente como Doctor Humano, y en Twitter como @Doctor Humano. En Facebook me encuentras como Doctor, abreviado, Dr. Y también pongo a tu disposición el correo electrónico que abrí exclusivamente para este podcast, el cual es podcastmedicinaparayevar@gmail.com. Siéntete en la libertad de compartirme tus sugerencias, tus preguntas, ¿por qué no?, tu historia, que a mí me dará mucho gusto leerte. Soy el doctor Luis Enrique Zamora. Mantente pendiente de este canal, porque vienen muchísimas sorpresas que estoy preparando para ti. Un abrazo y hasta pronto.